Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, de la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana ya de viernes 6 de noviembre del año 2020. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana con esta primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Gracias a quienes están conectados ya con nosotros. Estamos transmitiendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info, en las redes sociales de la propia agencia, y en punto de las 3 de la tarde, no olvide usted que puede tener acceso a la producción nocturna de AFN. Los reporteros del barrio también salen de noche. En vivo se transmite aquí mismo a las 9 de la noche y en horario diferido, en repetición, a las 3 de la tarde en Canal 73 de CNR estatal, esta opción de televisión por cable, que nos lleva hasta Yuma, Arizona, y San Luis Río, Colorado. Sí, señor. Gracias a Dios es viernes, dice Toño Carpio, y yo le creo. Yo coincido con él. Llegamos a este viernes, por supuesto. Toño Carpio, buenos días, bienvenido. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, también gracias por acompañarnos esta mañana, bienvenido. Buenos días, Margarita Carolina Tremari, buenos días. Gusto de saludarte, Margarita, bienvenida. Muy, muy gentil. Por aquí tenemos a Héctor García también, que ya está conectado con este espacio, en espera de que entremos en materia, porque ha habido algunas informaciones interesantes, por supuesto, que le vamos a compartir. Hay a nivel internacional, por supuesto, hay un par de temas muy, muy interesantes, la verdad. Impresionante es el término que tendríamos que utilizar para un par de asuntos que le quiero compartir hoy. Así que, bueno, procedamos con la información. Yo saludo, a ver, tranquilo, sereno, moreno. Bueno, olvidé, usted disculpe. Lamento no poder contestar en este momento esta llamada. Es un buen amigo nuestro, colega, compañero del medio, Felizardo Bojorquez López. Extraordinario compañero, sin duda. Oiga, un par de temas, bueno, uno de carácter local, preocupante, por supuesto, porque se trata nada más y nada menos del asesinato de una figura pública en Baja California. Un hombre identificado como Israel Serrano Campos fue asesinado anoche en Mexicali cuando llegaba a su casa, ahí en el fraccionamiento Villa Florida.
Se desempeñaba como secretario del 10º Tribunal Unitario y durante el ataque recibió al menos 5 impactos de bala cuando bajó del vehículo. Trascendió que en los hechos habría resultado herido un menor de edad. Ya estaba oscuro, eran las 7. No lo alcanzamos a abordar anoche mismo porque la verdad es que estaba cargada la agenda de temas. No hay hasta el momento indicio alguno de que él o los responsables hayan sido capturados, y sorprende porque es un atentado de alto perfil, es un servidor público y por supuesto las investigaciones van a permitir dilucidar un probable móvil por este asesinato, pero evidentemente cualquiera que sea el resultado de la indagatoria no le regresa la vida a este hombre que, pues como todos, ¿no? O casi todos, tiene familia que hoy lo está llorando. Es un tema muy delicado que se está sumando a otra serie de asuntos de esta naturaleza que cada vez con más frecuencia se están presentando en Mexicali y también en Ensenada. Se está generalizando la huella de la violencia delictiva, la operación del narco, y con toda esa cauda de barbaries, ¿no? De actos barbáricos, desde decapitar y desmembrar gente, incinerarlos, agredirlos a plena luz del día, matarlos, ejecutarlos a plena luz del día, cosas de esta naturaleza que se están repitiendo como hace una década, ¿eh? Hay ciertamente algunas diferencias en comparación de lo vivido hace una década, pero yo quiero decirle que el panorama poco grato exhibe que la inseguridad pública nos acompaña y escala, por lo menos en el tipo de asuntos, en el tipo de ataques, independientemente del móvil, que eventualmente puede ser el mismo de hace una década, pero cada vez son más frecuentes y eso es preocupante. La autoridad estatal seguramente habrá de clarificar cómo van a estar las cosas en lo sucesivo y habrá de clarificar también qué va a pasar en este caso, eventualmente aún si se esclarece. Lo cierto es que estos actos se están repitiendo con mayor impunidad. Y aunque el ciclo de la impunidad se cierra y se robustece cuando no hay acción ni castigo, aun si lo hubiese, el círculo de la impunidad se materializa parcialmente cuando alguien siente que puede hacer las cosas porque puede, ¿no? Porque al cabo no pasa nada. Así que la impunidad, que es un amplio proceso que inicia en un punto y termina en el otro, cuando se castiga y se sanciona un acto delictivo, tiene varias etapas. Pero el solo hecho de que se hayan atrevido ya es delicado, ya es una expresión justamente del clima permisivo que estamos viviendo en el estado, en todo el estado, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Oiga, yo saludo en este momento a don Edgar Martínez Ángel. Hombre, qué gusto saludarte, mi estimado Edgar. Ya todo un profesionista. Muy bien. Y además un hombre muy, muy interesado, vivamente interesado en la política. Un joven tijuanense. Me da gusto saludar a Edgar. Es la primera vez que nos acompaña aquí en esta transmisión. Yo debo decir que lo conozco de hace algunos años y aunque no habíamos estado en contacto recientemente, siempre es un placer saludar al señor licenciado
ojo, licenciado Edgar Martínez Ángel. Ya transcurrieron algunos días desde que era simplemente estudiante de la carrera. Me da gusto saludarlo. Blanca Lilia Gándara, qué gusto, Blanca Lilia, un placer, bienvenida. Cristóbal Sandoval, buenos días, muchísimas gracias, bienvenido. Margarita, entro a junta, Dios bendiga Baja California y los libres del mal estimado colega, cuídate, mucho éxito siempre. Saludos Margarita, gracias por haber ingresado a saludar, a decir hi, hello, good morning. Roberto López, buenos días, como todos los viernes, ya gracias a Dios es viernes, gracias por informarnos y bien. Roberto López, gracias, bienvenido, es un placer, es un profesional de la fotografía, mi estimado Roberto. Don Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, buen día, gusto saludarte, Rogelio, un placer sin duda. David Labastida, Melba Cortés Juárez, Roberto López, Imelda López González, Margarita Carolina Tremari, Juan Cabuto, Héctor García también. Mi tocayo José Enrique Ibarra Celaya, esta mañana el gobernador se vio cansado, pero no deja la pipa. En plena reunión, en este momento, fumando sin respetar a los que están a su lado. Mi tocayo hace una observación interesante. Sí, el ritmo de trabajo le está pasando la factura ya a Jaime Bonilla. El poder es el mayor estimulante que puede tener un ser humano, el poder. Bueno, es hasta un afrodisíaco. He leído, ¿no? Que es el mayor afrodisíaco, qué Viagra ni qué nada, el poder, Mufasa, el poder, el mayor afrodisíaco, pero también el mayor estimulante, pero también pasa facturas. La adrenalina, ahorita puedes sentir al gobernador que anda sobre nubes, ¿no? Volando en un tapete mágico y avanzando. Lleva ya 365 días de gobierno y le quedan otros 365 y va por ellos. Pero ya se nota. Sí, claro que se nota. Por supuesto. Veremos si no le pasa una factura, y una factura costosa. Pero ya acusa los efectos de tanto viaje, por ejemplo, viaja cada semana a la Ciudad de México, esos cambios de altura los paga el organismo más tarde o más temprano, hay un costo, por supuesto, y los horarios intensos sin un día de descanso a lo largo de un año, finalmente tienen, yo creo que ya están teniendo un costo, y lo vamos a ver, ¿no? Él va a seguir en el gobierno, nosotros vamos a seguir aquí, lo vamos a seguir viendo. Y creo que, tocayo, vamos a seguir viendo más de esto, por supuesto. ¿Dónde estaba el gobernador hace un momento? A ver. Personas que su pago era 150, aumentó a 3,000. Yo quiero ver. 140 porque las demás. Quiero ver al gobernador. Facturación de aguas está con tal servicio. A ver. Superar el 100%. Gobernador. Hello. Para que lo verifique. Con el consumo. Entrando su gobierno. Aquí está. Se hizo una licitación y se compraron 180 millones de bombas. Quiero verlo. Que todavía de pesos. Okay. 180 millones de pesos en bombas estratégicamente. A ver, gobernador. Para tener inventario. Mañana, mañana ya rompemos los 20 grados. Nomás que dice en el mundo. No, aquí al principio es cuando se aprecia más, ¿eh? Lo que normalmente empezamos con Isaías, seguridad, migración, despensas, y tendremos al doctor, obviamente para cerrar, pero antes de eso estará con nosotros el secretario de Agua y Saneamiento. Y Isaías tiene por ahí ya la pregunta, ¿no? No cabe duda, no es lo mismo Jaime Bonilla Valdés que 365 días después, ¿no? Mire, salió en verso sin esfuerzo, pero por supuesto que sí. Abel Ponce Cota, buen día, un placer. John Espinosa,
bienvenido. No me pongan falta, dice. No, por supuesto que no. Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, Tecate. ¿Qué, se le antojó una Tecate al amigo Rogelio o como de qué? What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? ¿O es una invitación, mi estimado Rogelio, o qué? ¿No? Bueno, a propósito de Tecate, y a propósito del tema de la inseguridad que estamos hoy abordando y en cuyo contexto le compartí este ataque armado en Mexicali, lo cierto es que Tecate volvió a ser escenario de un hecho violento que por fortuna no costó vidas, pero mire, así de fácil se va la vida, es increíble, así de fácil. Allá anda el Gober, sí, se fue, bueno, transmitió ahí desde el Instituto de Movilidad y como todos los viernes, es viernes de entregar placas a taxistas, a viejos choferes que por primera vez están haciéndose de un patrimonio y ya no tienen que pagar renta por una unidad, por un taxi, para ganarse la vida. Entonces, está en Tecate, prácticamente en Tecate, pues, allá en los linderos, ¿no? Donde el aire da vuelta, y efectivamente, pero allá cerca de donde está el gobernador del estado esta mañana, porque ahí está desde hace algunos minutos, está en la entrega de placas en este momento, hubo un ataque contra soldados. Este hecho no tuvo mayor trascendencia porque no terminó mal para los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero pudo haber terminado y muy mal, porque no la vieron venir. No fue una emboscada, fue digamos que un topón, ¿no? Estoy citando aquí, parafraseando a un clásico, y justo a un ex jefe de la Policía Municipal de Tecate, Francisco Castro Trenti, que sabe lo que es hablar de topones y muy, muy violentos. Ahí le aplica aquello de sobrevivir, como diría Jesús Alejandro Ruiz Uribe, sobrevivió a uno y a él le tocó conocer justamente esta zona y el mapa delictivo del lugar. Como sabemos, el área de Tecate, bueno, el área compartida, conurbada, entre Tecate, Tijuana y Rosarito, es un triángulo. Algunos le llaman el Triángulo Dorado porque por las condiciones topográficas y la alta vegetación que existe en la zona, porque no ha llegado el desarrollo urbano todavía hasta allá. Hay espacios enormes donde los delincuentes transitan libremente, evaden filtros de seguridad y realizan operaciones diversas. El robo de combustible es una de ellas, el huachicol, y precisamente por eso miembros de las Fuerzas Armadas hacían un recorrido de monitoreo y supervisión del ducto de petróleos mexicanos cuando fueron atacados a tiros. No se tiene conocimiento de que haya detenidos ni nada por el estilo, pero hoy la historia que podríamos estar contando sería distinta. Los soldados son gente bien entrenada, gente siempre alerta, sabe de los riesgos, va preparado anímicamente, va preparado con su equipamiento correspondiente para enfrentar los imponderables de un trabajo de esta naturaleza, pero el riesgo es alto. Entonces, yo quiero decirle que salvaron el pellejo esta vez y no descartamos que eventualmente más adelante haya otros encontronazos de esta naturaleza, pero por lo pronto el solo hecho de que se hayan atrevido a atacar a tiros a los miembros de las Fuerzas Armadas nos habla de delincuentes en toda forma, gente que sabe a lo que va a matar o a morir en el proceso de llevar a cabo sus actividades delictivas, y son gente que está decidida a matar.
en un primer momento, y seguramente las Fuerzas Armadas van a tomar precauciones después de este aviso, que pudo resultar mal, muy mal. Pero vale la pena dejar constancia de este incidente porque la zona de Tecate, el triángulo ese, es una zona en donde las autoridades de los 3 órdenes de gobierno no han tenido la voluntad ni la capacidad técnica, porque cuesta también mucho dinero y cuesta mucho recurso humano, para tener un control y monitoreo de la zona en torno a intereses tan específicos como la protección del poliducto que transporta combustible. Y eso es por hablar de una instalación estratégica que obliga al gobierno federal, porque es competencia federal, obligaría o debía obligar al gobierno federal a tomar mejores medidas de seguridad, de protección, pero también de vigilancia y monitoreo. La zona de Tecate es una zona que bien vale el uso de un dron de uso militar, que es un aparato similar a un avión, a un jet, pues, pero mucho más chico, ¿no? 12 metros, más o menos, 10, 12 metros, con autonomía de vuelo suficiente, con tecnologías de vigilancia e incluso transmisión en tiempo real. Y aunque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden de tipo federal ya desarrollan mecanismos de alertamiento y monitoreo y vigilancia en otras regiones del país, es claramente donde están concentrados los mayores intereses de la federación. Es decir, ni para eso nos pelan a los baja californianos. No somos suficiente cosa para llamar su atención y destinar un poco más de recurso para actividades de esta naturaleza. Así que, precisamente por eso, creo que vamos a seguir viendo incidentes y asesinatos y ataques y actividades delictivas como la perforación de los ductos para ordeñarlos y sacar combustible, robar combustible, que es algo que ya está muy documentado desde hace mucho tiempo, ahí en la zona, en el triángulo compartido. Así que se lo comparto porque es un asunto relevante y el incidente, aunque no haya terminado mal para las Fuerzas Armadas. Mire que ha girado una orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero. Este viernes deberá ser cumplimentada la orden de detención. Es un mero formalismo, pues, porque Rosario Robles ya está guardada en el penal de Santa Marta, Acatitla, desde hace un año, pero van contra ella, le van a hacer efectiva la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, porque un juez federal libró nueva orden de aprehensión contra ella. Así que este par de delitos por el que se le inicia un proceso también, adicionalmente a lo que ya habíamos conocido en el tema de la estafa maestra, pues es un tipo de delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Son delitos de delincuencia organizada, de esa categoría. Ella actualmente ya enfrenta un proceso por uso indebido del servicio público y por el presunto desvío de más de 5,000 millones de pesos. Más de 5,000 millones de pesos. Así que una raya más al tigre, lo que parece o hace poco probable que doña Chayo Robles vaya a ver la luz del día un buen rato más, todavía. Por supuesto que sí. Caramba. Oiga, el tema de la censura de parte de medios de comunicación en Estados Unidos contra el presidente norteamericano Donald Trump ha desatado toda una discusión pública, porque es inédito esto.
es una audacia de medios de comunicación, que los medios de comunicación se conviertan en censores en este caso concreto, y ellos se erigen en los vigilantes del código de conducta moral. Eso es incluso hasta delicado, si me permiten la expresión, y es un tema sobre el que se pueden generar muchas reflexiones, en las que no pretendo profundizar en este momento, pero sí le quiero decir que el ejemplo podría cundir. Al menos en nuestro país ya inició un debate sobre la posibilidad de que esto ocurriera, por ejemplo, en el caso de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa decisión editorial de interrumpir el discurso del presidente norteamericano sobre las elecciones de su país abre un debate en el nuestro sobre la censura y si esto se puede aplicar a las conferencias, a las mañaneras del presidente. Y aunque en algunos círculos sociales de Estados Unidos, en las redes sociales particularmente, la decisión de de estas empresas televisoras fue incluso aplaudida porque supone un gesto ante el combate de la desinformación y polarización de la ciudadanía estadounidense, las justificaciones esgrimidas por los empresarios del ramo todavía son materia de discusión y sobre todo respecto de a quién corresponde, en todo caso, quién tiene la facultad, quién debiera considerarse con la facultad para un acto de esta naturaleza, que no deja de ser un acto de censura, por supuesto. Y entonces es muy interesante porque sucede además que tradicionalmente la censura se ejerce a los medios desde el poder, y hoy son los medios los que han aplicado la censura al poder, y no cualquier poder, a la Casa Blanca, al presidente de los Estados Unidos. Así que todo el mundo está al pendiente. Bueno, a lo mejor son exagerados, ¿verdad? En todo el mundo hay gente que está al pendiente de cómo va a terminar este episodio, porque va de la mano con lo que hemos estado viendo como una novedad en el manejo de las redes sociales de parte de los dueños, de parte de los propietarios, ¿no? Que están también, siendo una empresa particular, estableciendo estos mecanismos de censura y fijando los parámetros mediante los cuales se puede permitir que un ciudadano se exprese de la forma en que quiera, ¿no? Entonces, la discusión sobre el derecho que puede tener una empresa y las limitaciones que puede tener un usuario que firma responsiva a un documento cuando acepta usar las redes sociales y someterse a los criterios de la empresa, pues ha renovado la discusión que en los Estados Unidos inició hace cosa de 1 año y medio, 2 años, al punto de llevar ante los senadores al mismísimo dueño de Facebook para que explicara por qué estos manejos en el Poder Legislativo norteamericano se encendieron focos rojos que los llevaron a citar a comparecencia a los dueños de estas plataformas, por lo que ellos consideraron es un riesgo para el desarrollo social y democrático en los Estados Unidos, que una empresa se tome libertades, permita cosas como el uso de los datos personales de los usuarios que son capturados y utilizados mercantilmente, sin que mucha gente de verdad esté consciente de eso, también es parte de la discusión en torno a las redes sociales. Así que es un tema que no se agota, aún ya resuelto el diferendo electoral, aún definido quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Es un tema que va a seguir ahí y vale la pena
darle seguimiento. Es un temazo, yo debo decirle. John Espinosa, allá en Tecate la vida no vale nada. Puros Rangers en Tecate. ¡Ajúa! Antonio Carpio, Chayo Robles, única exfuncionaria en proceso. ¿Y los demás? Bien, gracias. Leti Flores, buenos días. Un gusto saludarla, Leti. Bienvenida. Desde Mexicali nos acompaña Luis Pablo Esparza. Buenos días, saludos a todos. Excelente inicio de fin de semana. Es viernes, señoras y señores. Vamos a tener agua. Hoy todavía no ha asomado siquiera Tlaloc. Todavía no. Pero ya amenaza. Hay barruntos de tormenta desde ayer. Nubosidad que avisa, ¿no? Que advierte que ahí viene. Ya la humedad, el porcentaje de humedad en el ambiente ya se percibe, está cambiando y es también otro aviso de que viene el agua. No tarda en llegar. Así que vaya usted desempolvando sus paraguas y protegiendo sus propiedades. Aquí hay todo aquello que a su juicio debe ser protegido de la lluvia. Israel Núñez Acuatl, tal parece que los medios gringos se convirtieron en fascistas, ¿o siempre lo eran? Buena pregunta. Buena pregunta que amerita mejor respuesta, don Israel Núñez. Sí, yo estaría tentado a creer que por lo menos en algunos casos, en los casos de algunos medios, incluso podría ser esto de fascistas, pudiera ser, ¿no? Aunque en términos generales los medios de comunicación, si bien tienen su propia agenda, hay un compromiso con la verdad en términos así generales, y con sus excepciones, que conste. Dice Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, en Dinamarca ya tienen muy superado ese tema de equilibrio editorial y objetividad en las noticias y comentarios, sí. Tiene toda la razón, Rogelio. Es un hecho. Y es uno de los modelos y de los ejemplos que se han convertido en referente a nivel de medios de comunicación para quienes nos dedicamos a esto y regularmente estamos dándole seguimiento, revisando el comportamiento de los medios de comunicación en el mundo entero. Sí, Dinamarca es un referente y tiene razón. No es más que la confirmación de que nos falta avanzar un poco más en esto, en este tema. Hay inequidades, hay disparidades en este y muchos otros temas, así que siempre será un tema en el que hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer, por supuesto que sí. Oiga, es hora de que le comparta un mensaje de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. A propósito de ahorro de agua, porque creo que ya nos dejaron sin agua hoy aquí. Creo que sí. Nos la aplicaron el día de hoy. Nos pusieron ahí en su lista negra y nos pasaron a cuchillo el día de hoy. No se asuste, no se preocupe, nos alcanzamos a bañar, todo en orden, no pasa nada. Pero la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana está haciendo un llamado a la conciencia ciudadana para cuidar el agua. El suministro de agua, sabemos, se vio afectado por las altas temperaturas, dice Comisión Estatal, y la excesiva demanda de electricidad. Además, debemos ayudar a cuidar el nivel de la presa El Carrizo, de donde obtenemos prácticamente todo el agua para Tijuana y Rosarito. Y entonces plantea Comisión Estatal, ¿qué hacer? Puedes, por ejemplo, cerrar la llave mientras te enjabonas en la regadera, así ahorrarás hasta 4 garrafones de agua cada vez que te bañas. 4 garrafones de agua por día por persona. Imagínese nada más. Lo suma usted al mes y es una cantidad que ya cuenta cuando se trata de proteger el bolsillo, por supuesto. Así que ahí está el mensaje de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Israel Núñez, los medios gringos le dieron la razón a Trump al hacerle la censura y eso es muy peligroso ya que hay muchas gentes protestando y muchos van armados. Las pasiones políticas cuando se desbordan pueden
terminar muy mal, la pasión política aquí y en China. Ahora sí que aplica, ¿no? Puede tener costos altos, sí, por supuesto. El fanatismo ha cobrado facturas muy altas en otras regiones del mundo y en otros momentos, en otros procesos políticos. Entonces, en Estados Unidos no hay una excepción. También suelen ponerse muy violentos. Los radicales están en todos lados, ¿eh? ¿No cree usted que son exclusivos de la derecha o de la izquierda? No, no, no. Los radicales son víctimas de una simple conducta humana, de alguien que no tiene muy claras muchas cosas, ¿no? Y estos están en todas partes, en todas partes. Ahora imagínese que este tipo de expresiones venga acompañado de un arma y de la libertad legal de traer un arma, por ejemplo. No, pues entonces se ponen complejas las cosas, la verdad. En Estados Unidos ya hemos visto lo que eso ha producido en otros momentos, ¿no? La pasión política es tremenda, el inconsciente colectivo también. ¿Qué es? Invitación al informe anual de la Delegación Tijuana Indivi. Nos están avisando en este momento, Asamblea Anual Popular. El próximo día 15 de noviembre a las 4 de la tarde en las instalaciones del gimnasio Mariano Matamoros, ruta Vicente Guerrero, Matamoros Norte, Centro Sur. Ahí está el dato. Servidos. Y una definición importante que está haciendo, y es oportuno compartírsela, una definición importante que está haciendo el presidente municipal Arturo González Cruz hace unos minutos, es que ha confirmado la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Ayón Monsalve, porque definitivamente va a aceptar una nueva encomienda a nivel nacional. Y ante este escenario, dice el alcalde que ya tiene a un sucesor. La posibilidad es que se trate de un civil, quien se haga cargo en lo sucesivo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. No soltó prenda, no quiso soltar prenda. Dice que luego de platicar con el secretario ayer sobre el oficio que presentó, el oficio de renuncia, lo había presentado ante la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, le informó que tiene un buen ofrecimiento a nivel nacional que va a aceptar. Por lo que sigue en pie su renuncia, se hará efectiva el próximo día 16, y esto es parte de la información que ya le estamos ofreciendo en este momento a través del portal en www.afntijuana.info. Ya está ahí, acabamos, dijo la mosca, de subir la información para que usted pueda darle seguimiento. Fresquecita, recién salida del horno, por supuesto. Y mire, qué interesante. Un mensaje de Silvia Justina Castro Trenti, que por cierto nos visita con frecuencia en este espacio. Un mensaje dirigido a Carla Patricia. Dice: muchas gracias, licenciada Carla Patricia McFarland Ruiz, por habernos representado dignamente como primer mujer presidenta municipal de Tijuana del 23 Ayuntamiento de Tijuana. Te esperamos de nueva cuenta al frente de la noble tarea de dirigir los destinos de la educación municipal de nuestra gran comunidad. La sensibilidad y conciencia, el dominio de las estructuras para que funcionen con eficiencia, eficacia y efectividad, seguramente lo estaremos viendo desde ya en la Secretaría de Educación del 23 Ayuntamiento de Tijuana. Pues quién sabe, si acepte regresar a educación, porque técnicamente ella estaría en la posibilidad de regresar a la presidencia municipal que en unas semanas más, porque si las cosas no cambian y no se complican para Arturo González Cruz, tendría tal vez la posibilidad de buscar y obtener la candidatura
a reelección como alcalde o a gobernador, lo que se antoja un poco más complicado, pero bueno, finalmente son decisiones que va a tomar el partido Morena. Y en ese contexto, pues el alcalde dejaría de nueva cuenta la alcaldía acéfala, a menos que opte por alguna modalidad como esta de ausentarse por periodos cortos para hacer campaña y permitir que algunos regidores se vayan turnando en el acto de encabezar el gobierno municipal, que es algo que ya ha ocurrido antes en el pasado, ya lo han hecho en otro momento, como estrategia para estar saliendo de la ciudad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ya veremos qué ruta sigue el alcalde Arturo González Cruz. Será muy interesante verlo. Ya lo creo que sí. Oh, qué interesante. Mire, el Instituto Nacional Electoral está reformulando un acuerdo en paridad de género en candidaturas a los estados. Y luego de haber reformulado el acuerdo respecto a la paridad de género en las candidaturas a gobernador 2021, y luego de reuniones sostenidas con dirigentes de partidos políticos anoche, ahora serán 7 y no 8 el número de candidaturas de mujer a gobernadora, de un total de 15. Las 8 restantes candidaturas a gobernador será para varones. Esto es una novedad que se está materializando. También precisa sanciones para los partidos que no cumplan con la medida. Si algún partido político no cumple con lo establecido en el presente acuerdo, será requerido por el órgano público local para que en un plazo de 48 horas realice la sustitución pertinente para cumplir con el principio de paridad. Una vez transcurrido el plazo señalado sin que el partido político, coalición o candidatura común haya realizado el cambio requerido, se le va a negar el registro de las candidaturas que corresponden y perder el derecho de postular candidatura en la o las entidades respectivas. En caso de que los partidos presenten sus candidaturas, estas deberán ser avaladas por el INE mediante un dictamen para asegurar el cumplimiento de la ley en términos de paridad de género, y agrega: tratándose de un partido político nacional, el INE realizará un sorteo entre las candidaturas de género mayoritario realizadas por este, para determinar cuál o cuáles de aquellas perderán su candidatura hasta satisfacer el requisito de paridad entre los géneros, e informará lo conducente para que los órganos electorales locales procedan a la negativa del registro o a la cancelación de la candidatura. También señala plazos este acuerdo. Este nuevo acuerdo, habría que decirlo con mayor precisión, en el caso de los organismos locales tendrán como límite el 31 de enero para informar al INE los criterios aprobados al respecto en sus entidades, y a su vez el INE tendrá como límite el 2 de abril para la respuesta a la misma. En este nuevo acuerdo ampliado en un promedio de 10 cuartillas, el INE fortaleció los argumentos jurídicos que le facultan a proponer esta decisión. Entre ellas abundó de manera exhaustiva que la equidad de género es un derecho humano a nivel nacional e internacional, es el principio de paridad de género en el bloque de constitucionalidad, sistema normativo y en la jurisprudencia nacional. Respaldó sus argumentos en la legislatura internacional, nacional, la Constitución mexicana, así como las jurisprudencias de la Corte. Resaltó también las modificaciones a las leyes realizadas en el Congreso en 2019 y este año para garantizar la equidad de género como un derecho. Así que hay nuevo acuerdo del INE. Habrá candidaturas, deberán los partidos garantizar
sobre todo los partidos nacionales, garantizar candidatas mujeres. De un total de 15, 7 deberán ser para mujeres. Es decir, tendremos gobernadoras porque ya lo decidió el INE. Y esto es parte de lo que se ha generado hace algunos momentos, porque la reacción del Senado de la República no se ha hecho esperar, ¿no? Sucede que las bancadas de todos los partidos políticos en el Senado advirtieron al Instituto Nacional Electoral que de aprobar el acuerdo que pretende otorgar criterio de paridad de género a las candidaturas para gobernador en 15 entidades, interpondría una controversia constitucional. Bueno, pues ya es un hecho, el INE ya reformuló su acuerdo, así que el Senado de la República estaría promoviendo una controversia constitucional para resolver este diferendo. Qué interesante, ¿eh? De veras, qué interesante. Silvia Agustina, buenos días, bienvenida, muchas gracias. En el momento que Arturo González Cruz pida licencia, veremos a Carla Patricia nuevamente tomar la estafeta de Arturo González Cruz. Sí, muy factiblemente sí, efectivamente. Va a ser muy interesante ver este proceso, ¿eh? No ocurre con frecuencia, hay que decirlo. Así que hay que tomar nota de esto. Antonio Carpio, cercanos a la alcaldesa por un día ya la veían de candidata a la presidencia en 2021, sin mérito alguno, igual que muchos que ya han llegado al cargo, dice Antonio Carpio. Así funciona la nueva política de Andrés, dice John Espinosa. Antonio Carpio, en Georgia y Pensilvania le aprendieron bien al INE, siguen votando los muertos y ya va arriba Biden en el conteo de votos. Biden llegará, señor Carpio, dice John Espinosa. Esa historia se está poniendo interesante. No hay que perderla de vista, la verdad. Mire, algo que no le hemos comentado aquí es la... caray, a ver. ¿Cáncer, el gobernador? Pues es una prácticamente afirmación la que me están compartiendo aquí. No tenía conocimiento, pero sí amerita preguntarle al gobernador abiertamente. Por supuesto. No es un tema menor. La salud del gobernador no es un tema de interés público. Ya lo creo que sí. Pero mientras llegamos a ese momento, yo quiero decirle que, como ya lo habíamos anticipado aquí, o lo había anticipado él mismo en una entrevista con este espacio, me refiero a Manuel Rodríguez Monarres, ex regidor en la administración municipal anterior, fue citado por sindicatura, le abrieron un expediente administrativo bajo el argumento de que no había cumplido con la presentación de su declaración patrimonial. Públicamente denunció esto como un acoso de la sindicatura, pero finalmente se trata de un proceso legal que avanza y que se tiene que atender, desde luego, y en cumplimiento de eso, Manuel Rodríguez Monarres se presentó en sindicatura para demostrarle a la autoridad que está equivocada en su decisión de abrirle un procedimiento administrativo que puede terminar en inhabilitación incluso, entre las sanciones disponibles. Y entonces, al término de esa diligencia, que fue una diligencia a puerta cerrada, porque además con esto de la pandemia ya hasta el acceso a las instalaciones está limitado para los periodistas, para la gente en general, pues, pero para los periodistas también cuando se trata de documentar con imágenes, ¿no? Ayer lo vimos. Bueno, dice Manuel Rodríguez Monarres en una publicación en su red social: hoy me defendí ante quienes en algún momento capacité y apoyé para que llegaran a ser gobierno, entre ellos la síndico.
ante quienes les di no solo mi voto de confianza sin pedirles nada a cambio, más que esperar de ellos que hicieran bien su chamba, sino que les ofrecí mi amistad sincera, y hoy como aves de rapiña me rodearon en su guarida para intentar hacer de mí un festín en un plan totalmente intimidatorio. Lamentablemente no aprendieron la lección más importante, a respetarse como personas antes de acatar órdenes que están mal de origen, a respetar su dignidad como seres humanos antes que su servilismo ciego que los orilla a cometer atropellos como del que falsamente me acusan. Creen que porque ahorita tienen el poder pueden pisotear y que la ciudadanía debe temerles porque son autoridades, pero olvidan que su cargo es temporal y están para servir al público, para combatir la corrupción y para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados, no para estar persiguiendo a un exregidor nada más porque está en contra de que impongan a un innombrable como Escobedo en la candidatura de Morena, o porque escribo en mis redes sociales sobre la falta de mantenimiento de la planta de Punta Bandera en Playa de Tijuana, o porque no comulgo con las retrógradas políticas antienergías limpias de AMLO. Por favor, Gastelum se robó millones del erario y les dejé las pruebas de sus triangulaciones, y no han podido ni siquiera amonestarlo. Pero prefieren perder el tiempo conmigo, porque yo sí les digo lo que creo que se debe corregir de esta desviada transformación que más parece una deformación política. Aunque intenté mantenerme en calma durante toda mi declaración, no pude evitar sentir la sangre caliente de ver los rostros de quienes te apuñalan por la espalda con tal de quedar bien con sus amos, que al final ni les van a agradecer nada por ser tan pusilánimes. Gracias a todos mis amigos y familiares que me han respaldado desde el principio y que en verdad me motivan a continuar mi lucha por una mejor comunidad, pero desde la sociedad, ya no en la política. Este rollo con los morenos me tiene muy asqueado. Mi esposa y mi familia me han pedido que ya no participe en política porque creen que a la gente honesta no le va bien, y aunque me ha costado entenderlo, ellos tienen razón. Y por los que controlan el poder en Baja California son los mismos. No importa por qué partido lleguen, se han apoderado de la ciudad y del gobierno como una franquicia que está a la venta, pero la calidad de vida simplemente no mejora porque todo se compra, se simula. Nunca es en el mejor interés de la gente. Continuaré desde el barrio, de la colonia, con los vecinos y en mi centro de trabajo. Hay mucho trabajo porque organizarnos para nosotros, ponerle el ejemplo a los que se sienten autoridades sin hacer nada más que entrar en los juegos de los poderosos para ver qué otro puesto obtienen. Perdón, pero no pienso escribir sobre esto todos los días, pero estaré en la espera de que llegue el 2021 para no volver a votar por ustedes porque han sido una tremenda decepción y no para mí, sino para todos. Escribió Manuel Rodríguez Monarres, exregidor, autor de al menos 6 de las 10 denuncias presentadas contra funcionarios de la pasada administración municipal, que de esta manera se duele del trato recibido en sindicatura en los últimos días, en las últimas semanas. Qué cosas, ¿no? ¿Quién diría? Seguramente el propio Rodríguez Monarres no se imaginó en esa tesitura, ni viviendo esa experiencia, porque le recuerdo que Rodríguez Monarres terminó conflictuado con los otros 2 regidores con los que hacía equipo en el partido Transformemos, que ya desapareció. Se convirtió en regidor independiente y entonces fue invitado a Morena y se convirtió entonces en regidor por Morena en la administración municipal pasada, en el último tramo. Le recuerdo que Morena ya tenía ahí un regidor, Marco Antonio Romero Arizpe, pero Marco Antonio Romero Arizpe terminó muy mal, confrontado muy seriamente con Jaime Bonilla Valdés, entonces dirigente estatal de Morena. Entonces, Morena en los hechos se quedó sin representación hasta que Manuel Rodríguez Monarres se vuelve regidor independiente, se suma a Morena y con esa bandera se suma también a los trabajos políticos de ese partido para la elección de gobernador, la elección local. Termina su gestión como regidor
y lo invitan a participar como director de gestión ambiental o algo así en la supersecretaría que encabeza Mario Escobedo, y las cosas no estuvieron buenas ahí. Tuvo diferencias serias con Mario Escobedo, y cuando llegó el momento en que el Estado tenía en sus manos la posibilidad de decidir sobre las autorizaciones para abrir la cacería de borregos cimarrón, pues evidentemente él estaba en contra, en desacuerdo. Y eso y la suma de otros detalles le hizo renunciar al gobierno del Estado abiertamente, sin ocultar las razones por las que salió. Así que, pues desde inicios de este año, creo que duró 2 meses en el cargo, Rodríguez Monarres. Entonces, desde entonces no milita en ningún partido. Interesante historia esta. A ver, ¿quién está por aquí? Israel Núñez, a ver si no le empiezan a decir a Monarres que hace violencia de género por defenderse de la síndico. Tiene toda la razón Monarres, dice. Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela dice, oh my God. ¿No? Bueno, pues así se escriben las cosas, mi estimado Rogelio. Tal vez cuando se acabe la pandemia muchos estén dispuestos a exponer cosas que han pasado en sindicatura y con videos. Ah, Chihuahua. Como le habría dicho Jacobo Zabludovsky a Mario Moreno Cantinflas en una entrevista hace muchos años, creo que usted sabe más de lo que me dice. Creo que don Israel Núñez sabe más de lo que está platicando aquí, así que tendrá que contarnos esa historia, ¿no? En algún momento, por supuesto. ¿Tenemos algo más por aquí? No. Bueno, la verdad es que ya no alcanzamos a compartirle más información. Se nos ha acabado el tiempo. Solo le adelanto que es un hecho que Héctor Osuna Jaime, ex candidato a la alcaldía, va por el partido Baja California. Será la propuesta del PBC para la alianza opositora. Ya platicaremos más de eso en la edición de la 1 p.m. Mientras tanto, yo agradezco enormemente que nos haya sintonizado en esta mañana. Nos vemos en un rato más, si tiene usted la posibilidad, para que le entreguemos la información más relevante y más reciente del panorama informativo internacional, nacional y local, por supuesto. Nos vemos a la 1 p.m, amigo Espinosa. Claro que sí. Pásenla muy bien. Con permisito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 p.m. por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí.